Buenas tardes, mi nombre es Oscar Marín. Vamos a hablar un poquito acerca de la inteligencia emocional. Bueno, escogí la pregunta número 5. La pregunta número 5 indicaba que teníamos que analizar la importancia emocional en la construcción de equipos de alto desempeño. Tenemos que explicar el manejo de emociones, cómo ser empáticos con el equipo, cómo mantener la escucha activa y la comunicación efectiva, porque obviamente esto es lo que nos va a ayudar a mantener los resultados con el equipo. Entonces, parte de lo que investigamos dice que la inteligencia emocional es un factor determinante en la construcción de los equipos de alto desempeño, porque esto influye directamente en la forma que las personas trabajan juntas, resuelven problemas, alcanzan objetivos. Más allá de ser una habilidad personal, también se convierte en una herramienta de gestión, que esto es lo que nos ayuda a mantener la productividad, a fortalecer las relaciones laborales y mejorar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Bueno, en el tema de la empatía, esto al final sí juega un papel fundamental porque esto nos permite comprender las circunstancias y las necesidades de los colaboradores. Pero no hay que confundirlo, porque esto tampoco no significa que vamos a justificar un bajo rendimiento, por ejemplo, de algún colaborador, sino más bien entender las causas de por qué es el bajo rendimiento. Al final, entendiendo esta parte, le podemos buscar unas soluciones más efectivas, porque al final con esto un trabajador se siente más escuchado bueno, y cuando él sabe que nosotros lo logramos entender, suele mostrar un mayor compromiso, obviamente. Entonces, y aparte que ya tuviera una actitud diferente hacia poder mejorar los resultados. Entonces, el tema de la escucha activa, ese es otro de los puntos claves, ya que tenemos que saber escuchar a las personas, no interrumpirlas cuando ellos se están desahogando con uno, porque posiblemente vengan alterados. Voy a hablar de un ejemplo práctico que me tocó en mi trabajo. Y un ejemplo que me pasó es de que yo soy supervisor de reparto, entonces tenía un piloto que iba hacia su destino, que era un aproximado de 60 kilómetros de un punto a otro, y en el camino hubo un accidente, pero obviamente el accidente vino a tapar los dos carriles, se complicó todo el tema del tránsito, entonces él ya iba atrasado, ese accidente lo atrasó casi como por 3 horas. Entonces los clientes empezaron a llamar, el piloto tiene comunicación con el preventa y el preventa le empezó a llamar al piloto y pasaron un montón de situaciones en el camino. Pero al final el piloto sí se estresó demasiado, que era muy tarde, que no le iba a dar tiempo, que la noche, que empecé, que la lluvia, y pasaron muchas cosas en las cuales él solamente, cuando yo le llamé a él para preguntarle que cómo estaba, o sea, me contestó de una forma que no es la correcta, más sin embargo, de mi parte como líder del grupo, o sea, primero tenía que saber escucharlo, o sea, dejarlo que él se desahogara, porque, o sea, iba solo en el tránsito y era cansado, estresado de tanto que estaba viendo, que estaba pasando y posiblemente hasta con hambre. Entonces yo lo escuché todo lo que él decía. Al final yo no me molesté, solamente lo supe escuchar en su momento y ya luego, ya después de que haber dejado de que él dijera todo, ya me puse a platicar yo con él y le dije que al final, obviamente, si no se podía entregar el día de hoy, al final teníamos otras soluciones para el otro día. Pero, o sea, estresarnos, hablar de una forma no correcta con las personas, no iba a solucionar nada en el momento, sino al contrario, lo que teníamos que hacer era desde ese momento empezar a ver, porque, o sea, el doctor decía algo acerca de que, o sea, nos tenemos que preocupar por algo que esté a nuestro alcance, más sin embargo, si es algo que ya no lo podemos hacer, pues definitivamente hay que dejar que las cosas fluyan y buscarle una solución práctica a, a los problemas. Entonces, bueno, eso fue lo que me pasó a mí en mi trabajo. Lo supe manejar. Yo creo de que si yo hubiera entrado en conflicto con él a debatirle que por qué me estaba hablando de una forma que no era la correcta, o sea, hubiera sido lo contrario, porque se hubiera formado una fricción entre él y yo y posiblemente yo me hubiera tomado las cosas de otra forma. Pero luego ya de muchas cosas y tantos ejemplos que pasan muy seguidamente, entonces vamos aprendiendo y con esta clase que nos está ayudando un poco más a entender al final cómo es de cómo funcionan estas cosas.
Bueno, al final, la inteligencia emocional es una, bueno, si lo queremos ver así, es una competencia estratégica para el liderazgo y el desarrollo de equipos de alto desempeño, el manejo adecuado de las emociones, la empatía, la escucha activa y la comunicación efectiva. Al final, todo esto, lo que acabamos de hablar, es lo único que nos va a permitir enfrentar los desafíos diarios de forma constructiva, fortalecer la cohesión de equipos y mejorar los resultados. En mi contexto, esas habilidades no solo contribuyen al clima laboral, sino que también impactan directamente los indicadores claves. ¿Por qué? Porque luego de que yo no le debatí, luego de que yo no formé esa fricción con esa persona, o sea, tenía esa opción de seguir platicando y tener una charla amena para darle solución al caso el próximo día. Entonces, al final se terminó haciendo así. O sea, no se terminó porque definitivamente, o sea, ya eran 2, 3 horas de atraso, no se iba a terminar el trabajo al día. Sin embargo, el otro día ya se tenían transportes, pickups y otras partes. Entonces, se logró terminar con la labor. Que tenga buena tarde. Hasta luego.